Vamos a ver en este vídeo cómo redactar el cuadro de amortización de un préstamo que se amortiza mediante cuotas constantes de amortización, ¿de acuerdo? Si representamos gráficamente el préstamo, dibujamos el préstamo, ponemos el año 0, que sería la primera fila del cuadro, no pago absolutamente nada y solo me quedará como saldo la cuantía del préstamo solicitado. El año 1 ya empiezo a pagar anualidades, ¿de acuerdo? En este caso voy a empezar a rellenar por la cuota de amortización, que como siempre es lo primero que voy a obtener cuando hablamos de un sistema uniforme, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto valdrá M? M va a ser igual a la cuantía del capital partido entre N. ¿Cuánto será el total amortizado el año 1? Pues va a ser igual al total amortizado el año 0, que en este caso va a ser 0, más la cuota de amortización de ese año, y el saldo del año 1 va a ser igual al saldo anterior, que en este caso va a ser el capital, menos lo que ha amortizado este año. A partir de aquí puedo calcular cuál es la cuota de interés del año 1, que va a ser igual al saldo anterior, en este caso va a ser el capital, por el tipo de interés, y la anualidad la definiré como la suma de la cuota de amortización más la cuota de interés. Así va a ser cada año. El año 2, por ejemplo, empezamos por la cuota de amortización, que va a ser constante. El total amortizado después de 2 años va a ser igual al total amortizado del año 1 más lo que amortizo este año, que va a ser el constante, y el saldo del año 2 va a ser igual al saldo anterior menos lo que amortiza ese año. También podría utilizar, ¿por qué no?, la fórmula capital, que es el total amortizado, en este caso el capital, menos el total amortizado del segundo año. Son equivalentes, aunque yo siempre recomiendo esta para evitar confusiones. La cuota de interés del año 2 va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés, y la anualidad del año 2 va a ser igual a lo que pago de amortización más lo que pago de interés. Cuota de amortización más cuota de interés. Seguimos el año K de forma genérica. Empezamos con la cuota de amortización, que va a seguir siendo una cantidad constante de cuantía M. El total amortizado después de K años va a ser igual al total amortizado anterior más la cuota de amortización de ese año, y el saldo pendiente de amortizar del año K va a ser igual al saldo anterior menos lo que amortizo ese año, que va a ser N. Seguimos con la cuota de interés. La cuota de interés del año K va a ser igual al saldo anterior por el tipo de interés, y la anualidad del año K va a ser la suma de la cuota de amortización más la cuota de interés. Así serían todos los años. Al igual que pasaba con el sistema francés, para poder tener un mecanismo de control siempre se debe dar que el total amortizado después del último año va a ser C, el capital total amortizado, que en este caso va a ser C, y el saldo pendiente amortizado después de la última anualidad va a ser C. Así es como se resolvería el cuadro de amortización en un sistema uniforme. Vamos a ver cómo se redacta el cuadro de amortización de un préstamo que se amortiza mediante cuota constante de amortización, un sistema uniforme, pero con carencia pura. La carencia pura, como recordamos, es un préstamo en el cual durante la carencia no se paga absolutamente nada, ni capital ni intereses, por lo tanto el saldo se va a incrementar en la cuantía de los intereses generados y no pagados. A partir de este momento pues se va a amortizar mediante unidad variable, ya que lo que es constante va a ser la cuota de amortización. Bien, cada año de carencia, por ejemplo el año 0, vamos a ver también para el año 1 y para el año 2, no se paga absolutamente nada, por lo tanto solamente tendré un saldo que va a ser la cuantía 0. El año 1 sigo sin pagar nada, por lo tanto dejo todo en blanco, salvo el saldo, que va a ser la cuantía del capital, pero incrementada por los intereses que se han generado durante un año. El año 2, igualmente no pago nada, por lo tanto, dejo todo en blanco, salvo el saldo, que se va a volver a incrementar, y el saldo va a ser, por tanto, el capital incrementado con los intereses durante 2 años, que no pago nada, y el año H, que es el último año de carencia, pues tendré también todo en blanco, y el saldo se ha incrementado en los H años, durante los cuales no he pagado absolutamente nada. El primer año que vuelvo a pagar va a ser el año H más 1, en el cual voy a pagar una cantidad constante M, que va a ser igual, de amortización, que va a ser igual al total amortizar, ya no va a ser C partido entre N, sino que va a ser C por 1 más I elevado a H, partido entre N. Esa es la cantidad que amortizaré cada año. De tal forma que el total amortizado del año H más 1 va a ser igual al total amortizado del año H, que va a ser 0, más la cuota de amortización de ese año. Y el saldo pendiente de amortizar del año H más 1 va a ser igual al saldo anterior, que va a ser esta cantidad, menos lo que ha amortizado ese año, que va a ser la cantidad constante, ¿no? Más cosas, la cuota de interés del año H más 1 va a ser igual
al saldo del año H, que es este importe, por el tipo de interés, y la anualidad del año H más 1 será igual a la suma de la cuota de interés más la cuota de amortización. Y a partir de ahí se resolvería igual que hemos resuelto el caso del sistema uniforme sin carencia. Importante, el saldo después del último año va a ser cero, lógicamente, pero el total amortizado después de todos los años ya no va a ser C el capital, sino que va a ser el total amortizado, que va a ser lógicamente el capital incrementado con los intereses de cada año. Por tanto, el total amortizado coincidirá con el saldo total que voy a amortizar a través de la anualidad. Por último, respecto a la teoría de los préstamos que se amortizan mediante cuota constante de amortización, sistema uniforme, vamos a ver cómo se redacta el cuadro de amortización para el caso de una carencia mixta. Si recordamos, la carencia mixta era aquella en la cual durante los años de carencia que no se pagaba amortización de capital, sí pagamos intereses. Por tanto, al pagar los intereses que se van generando, el saldo siempre es constante. Y luego a partir de la carencia, a partir del año H, empiezo a amortizar mediante las cuotas constantes de amortización. Para pasarlo al cuadro de amortización, como vemos, el año 0 no pago absolutamente nada, por lo cual solamente me queda el saldo 0. El año 1 no pago anualidad ni pago cuota de amortización, pero sí pago intereses, que va a ser la cantidad C por I, por tanto el saldo va a seguir constante de cuantía C. El año 2 igual, como vemos, pago C por I de intereses, no pago anualidad, pago intereses, no pago amortización y el saldo sigue siendo C, hasta llegar al último año de carencia, en el cual, igual que antes, solamente pago intereses y sigo teniendo un saldo pendiente de amortizar de cuantía C. Es a partir de este momento, del año H más 1, cuando empiezo a pagar anualidades y cuando empiezo a amortizar. Por tanto, la cantidad a amortizar va a ser igual a la cuantía del capital partido entre N. ¿Por qué? Porque como he ido pagando intereses, el saldo nunca se ha incrementado. Pues ese saldo sin incrementar es el que voy a amortizar mediante N pagos de cuota de amortización constante. ¿Bien? El total amortizado del año H más 1 va a ser igual al total amortizado anterior, que va a ser 0, más la cuota de amortización, y el saldo pendiente de amortizar del año H más 1 será igual al saldo anterior, que va a ser C, menos lo que he amortizado ese año. Por la suma de intereses tendré, intereses el año H más 1, será igual el saldo del año anterior, saldo del año H, que va a ser la cuantía del capital, por el tipo de interés, coincidirá con el anterior, y por último la anualidad del año H más 1 será igual a la cuota de amortización más la cuota de interés. Y a partir de aquí se resolvería exactamente igual que resolvimos un cuadro de amortización del sistema uniforme sin carencia. No cambiaría absolutamente nada, de tal forma que el total amortizado sería C y el saldo pendiente de amortizar sería 0 para el último año.